Hola, muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Víctor Rubio y soy la persona que ha montado todo esto, básicamente. Y nada, quería empezar agradeciendo a toda la gente que me ha ayudado a que esto sea posible, empezando con el Santa Mónica, este centro de arte que bueno, ha dado básicamente toda la instalación y todo el servicio técnico para que esto pueda funcionar. También quería dar las gracias a la gente de Gente Dando Charlas, que al ser eventos me han ayudado tanto a conceptualizar el proyecto como en toda ayuda que requiere montar un proyecto así. También quería dar las gracias, evidentemente, a la gente de Fuck Capitalism y la gente de Arts Games por acceder a ser liados a que presenten aquí algo. Y nada, vamos a empezar ya con las charlas. Voy a intentar ser breve y dar protagonismo a la gente que importa de verdad. Y nada, empezará la gente de Fuck Capitalism, esto de aquí detrás, que son una asociación de desarrolladores que estaban muy enfadados con el capitalismo y decidieron hacer una Game Jam, que es un espacio en el que desarrolladores se juntan para crear un videojuego en un tiempo determinado. Decidieron crear una Game Jam para ir un poco en contra del sistema y sacar un poco esta rabia que tienen dentro. Así que, por favor, un fuerte aplauso. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, hola, hola. Vale, pues muchas gracias por venir. Si quieres, puedes pasar. Y bueno, yo soy Fernando, que está Yo soy David. Y lo primero que hay que decir también que hay una tercera persona involucrada en esta jam que hemos organizado, que es Javi de Lunado, que no ha podido venir hoy, entre otros motivos porque está a 800 kilómetros de aquí, pero que también le agradecemos que todo lo que contamos y hablamos en plural también lo incluimos a él. Vale, esto es un poco complicado porque tengo que mirar la pantalla. Al final también esta es una frase, ¿no?, que dijo aquí nuestra amiga Jamie Lee Curtis, no la conocemos, pero no lo hizo con el contexto del hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿No? Hola, 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 hola. No hay. ¿Se escucha bien? ¿No? Hola, hola, hola. Hola, hola. Tin, tiru, tin, tin, tiru. Pausa. Tú no estés muy lejos. Para que te pille todo el plan. Hola, sí, sí. Porque hablando así... No, porque quieren grabarlo para el... Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Continuamos. Entonces, es una frase que dijo, no en el contexto del capitalismo, pero nos ayuda a poner el motivo del que queríamos hacer esta jam, que también, por decir, es una idea de este señor que él quería hacer sobre todo en el mes de mayo, era la idea inicial, después fuimos iterándola y yo estoy muy agradecido de poder haber echado una mano y colaborado, ha sido una parte importante. Y bueno, al final sí que el objetivo que teníamos era de hacer un evento en el que tuviésemos un espacio donde poder hablar de este tema. Una de las partes importantes también es que no teníamos claro cómo aproximarnos a él, pero teníamos muy seguro de que organizar una jam, que es lo que nos dedicamos al final a hacer videojuegos, poder dar voz a muchas personas y poder expresar muchas ideas de cómo este descontento que tenemos con el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces también el objetivo de esta charla, lo que queremos comunicar es también nuestra experiencia organizando esto y que pueda servir para que otros colectivos desde otros puntos de vista también puedan organizar y hacer otros eventos, que al final se trata de crear esta comunidad, cuanto más ideas mejor. Y también muchas gracias a Víctor por todo este movimiento que está creando de resistencia videolúdica, que al final es la única manera de que podamos mejorar el mundo en el que vivimos. Sí, también una mención en esto mismo que estamos diciendo, ¿no?, de que al final no tenemos claro cómo aproximarnos a este gran monstruo, el capitalismo, y no nos consideramos ninguno de nosotros que sepamos de cómo hacer activismo, aunque algunos hemos podido participar en unos... Tú un poco sí, ¿eh? Bueno, en algunos movimientos u otros, pero eso es un esfuerzo colectivo igualmente, cada uno, cada idea, y simplemente el hecho, como esta jam, de poder estar pensando, generar ideas
y poder debatir del tema es lo que es el objetivo que teníamos y espero que hayamos cumplido con él. Entonces, si puede pasar la diapositiva. Antes de la Jam, bueno, aquí uno de los iconos que hemos usado son estos lemmings que estaban destruyendo al señor antes que habéis visto. Al final, antes de la Jam, explicar mucha piedra y ¿puedes continuar? ¿Puedes pasar la diapositiva? Entonces, un poco la preparación que hemos hecho es, al final, el Itch.io, no sé, ¿todos conocéis Itch.io? ¿Sabéis? Vale, ok, no hay que explicar nada. Es la plataforma más importante para publicar juegos, sobre todo de contexto independiente. Ahí era donde había que empezar y también estuvimos debatiendo mucho sobre qué redes sociales usar. Una de las cosas también que tenemos muy claro, que al final no éramos tantos y tampoco tenemos tanto tiempo, era poder elegir que no abarcar más de lo que podíamos e intentar usar las herramientas en las que pudiéramos ser prácticos, ¿no? Por eso, al final, la comunicación por Twitter y una de las cosas que, bueno, lo pongo ahí al final, debatir cómo tener una comunidad, que usar la plataforma Discord era lo más evidente, pero no nos veíamos ni con tiempo, energía, posibilidad, y también una de las partes de este tipo de iniciativas es que la gente se involucre, la gente apoye. Entonces, de manera espontánea surgió una persona a la que le agradecemos un montón, no sé ni en qué parte del globo está, pero Dr. Okra, que se llama, que organizó la comunidad en Discord y al final ha tenido bastante éxito. La gente ahí estuvo compartiendo antes, durante y ahora después de la Jam. Y también es una reflexión a tener, ¿no? De que al final no tienes que abarcar todo, de confiar en la gente y la verdad que el resultado ha sido muy, muy positivo. Un punto importante en la creación de la página de Itch.io, algo que le dimos varias vueltas también, era de cómo dar el tono con la Jam, ¿no? Ya el nombre, el título de la Jam es Fuck Up It and Listen Jam, ya es un tono desenfadado, había unos emojis ahí sonrientes, eso yo creo que fue muy acertado, pues es trabajo tuyo, David, y a mí lo que me gustaba especialmente era una de las primeras frases que ponía, lo de There is no alternative, ¿no? Que yo creo que al final se puede aproximar de muchas maneras a todo este tema del anticapitalismo, pero al final también genera muchos conflictos hablar de capitalismo y la propuesta de valor nuestra era enfrentarse a esa frase que ya se dijo Margaret Thatcher de no hay alternativa, porque sí que la hay, es iluso pensar que no podemos crear un momento mejor, ¿no? Entonces sí que definir nos bloqueó un poco esa primera descripción de cómo enfocar la Jam y también tuvimos que pedir ayuda a Claire, a Callum, a amigos que también ellos son ingleses y también nos ayudaron a redactarlo en inglés porque, bueno, pedir ayuda. Bueno, también herramientas como Notion, no sé si la conocéis, pero es como una especie de wiki, una herramienta de trabajo, fue bastante útil. Aquí puedo hacer mucha broma de cómo David nos obligaba a trabajar con Notion, pero es bueno, correcto. Son bromas internas que no importa. Vale, sí, puedes pasar la diapositiva. Y claro, al final lo importante era un reto muy grande hacer esta Jam sin tener una comunidad previa. O sea, de la nada montas una cuenta de Twitter, montas una página en Itch.io y esperar a que la gente te siga. Y la verdad, bueno, aquí sobre todo Javi de Lunado, que organiza la mayor Jam que se organiza en España de desarrollo de videojuegos desde hace varios años ya, era preguntarle cualquier cosa, siempre tenía aportaciones muy, muy interesantes, pero él también lo dice que al final ha sido bastante exitoso porque sin haber tenido esa comunidad previa era muy complicado y aquí bueno, como siempre, al final, cuando se trata de comunicación, tienes que enviar mails, hacerlo de manera personalizada, son muchas horas detrás. Hemos contactado con unas 75-80 personas. También sobre todo, queríamos darle visibilidad a los juegos, al final, que los juegos se hagan. Y también decidimos que no hubiese competición, que no hubiese un ranking, pero queríamos que la gente que pudiera verlo. Entonces, contactar con streamers era algo que también nos interesaba mucho. Gracias a Javi también, que tiene muchos contactos, pero también a puerta fría, que a veces sorprende mucho que no sabes cómo contactar con alguien. Ha habido varias personas que le envías un email de la nada y te responden. También creemos que al final la causa de que la gente haya querido participar y colaborar, y hemos tenido un alto ratio de respuesta, que no es para nada lo normal,
es que estamos haciendo algo que hay un movimiento detrás de que todo el mundo tiene ganas de colaborar. Y entonces, cuando estás haciendo algo que es una buena causa, la gente de pronto hay una empatía natural de que quiere echar una mano. Y eso lo hemos notado en, no sé, mucha gente que nos ha ayudado. Sobre todo empezar pronto, publicar la página en Itch.io, ya que es un trabajo previo que tienes que tú mismo definir cómo darle ese ángulo que comentaba antes. Han sido 2 meses antes de la fecha que teníamos para arrancar la Jam y desde ahí, al final, ha sido un tiempo, lo hemos hecho todo en tiempo libre, pero aún así hay mucho, mucho trabajo. ¿Y puedes pasar? Vale, hubo, ¿no?, desde la publicación que decía, la verdad que Itch.io te da una visibilidad muy buena y hubo un crecimiento natural continuo, pero también David tuvo la buena idea de... Bueno, Javi también. David, Javi y yo no. De contactar Exacto. con Moonscript, Liv, que es el creador de la página de Itch.io. Y es lo mismo que decía antes, es que es gente que te parece que a lo mejor no te van a responder o no te van a hacer caso. Realmente no respondió, pero nos puso destacado en la página de Itch.io de la Jam, ¿no? Y a partir de ese momento, que es, ¿no?, la 23 de mayo, hubo un crecimiento mucho mayor. También seguramente porque cada vez que se acerca la Jam, pues la gente que va a buscar Jam en la que participar la ve y entra, pero sobre todo por haber estado destacado entre las 2 Jams seguramente más importantes a nivel mundial. Y sí. ¿Puedes pasar alguna cosa a comentar? Bueno, de esto último, simplemente que realmente si hacéis una jam de este tipo, que bueno, por derechos humanos, lo que sea, es muy importante contactar con Liv porque esto ha cambiado totalmente. O sea, aquí estábamos en el orden de 50 participantes nuevos cada día. Entonces, si nos hubiéramos quedado aquí, pues a lo mejor hubiéramos llegado pues, a unos 400, así. Claro, al final, estas jams es importante que participe mucha gente. Porque al final lo que quieres hacer es hacer discurso, ¿no? Entonces, bueno, eso, simplemente si tuviera que dar un consejo de toda la organización, sería que si hacéis algo así, contactéis con este chico que es el creador de Itch.io. Vale, y ahora ya. Cedo la palabra a David. Gracias, Fernando. Vale, entonces, durante la jam, ¿vale? Ahora empieza la jam, ¿no? Entonces, no sé si visteis el otro día Rocío Tomé, que le hizo una entrevista a Javi del Lunado, no sé si lo visteis. El caso es que, por ejemplo, cuando empieza la Spain Dev Jam, es tranquilidad total, ¿no? No ha sido el caso aquí. Aquí, incluso antes ya de la jam, ya empezó a venir gente a liarla. Entonces, ahora os vamos a explicar un poquito cómo nos hemos manejado con todo eso, porque seguramente ya sea otro tipo de pues, jam, puedes hacer una jam feminista, una jam por los derechos LGTBI o así, puedes encontrarte con estos problemas también. Entonces, os vamos a enseñar un poco cómo lo hemos intentado resolver nosotros, ¿vale? Entonces, siguiente diapositiva. Vale, lo primero que nos encontramos el primer día de jam, nada más empezar, o sea, día 0, ya había como 10 juegos subidos, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que a lo mejor en otras jams no pasa tanto, pero claro, también es proporcional al número de participantes que tiene. Contra más éxito relativo tiene la jam, pues más posibilidades hay de que gente pues venga ahí a destruir. Entonces, en ese sentido, no nos gusta censurar. A ti no te gusta, ¿no, Fernando? A mí no me gusta. Entonces, lo que tenemos siempre es esa tensión, ¿no? Entre o censuramos, directamente quitamos el juego, o al final, si no, lo que pasaba era que, como luego venían streamers y tampoco íbamos a decir qué juegos jugaban, pues al final estabas pasando un poco el marrón al streamer que en medio del directo, porque hay streamers que a lo mejor se miran antes los juegos, antes de jugarlos, antes de hacer el directo, pero yo qué sé, seguro que streamers como Jupiter Hadley, por ejemplo, pilla todos los juegos uno detrás del otro y tira millas. Entonces, claro, que el streamer se encuentre ahí el juego y que sea un juego pues, que o es procapitalista o hace burra o lo que sea, pues claro, es un problema que no queríamos que pasara. En ese sentido, pues hemos clasificado un poco de más fácil a más difícil cómo ha sido moderar los juegos, ¿vale? Fácil es montones de juegos APKs de Android que se suben como con juegos casual. Hubo un tío que se estuvo como subiendo los mismos 5 juegos, pero como 10 veces. Entonces, eso es fácil de gestionar porque tú vas más rápido borrándolos que él subiéndolos. Entonces, ahí no hay problema. Luego, también hay algunos que han acabado un juego de repente, no tienen nada que ver y lo suben como a 30 jams que están habiendo en ese momento. Entonces, esto es fácil también. Te vas al juego, ves que está en 30 jams y si tienes dudas de si es anticapitalista o no y ves que está en 1000 jams, pues fuera también, ¿vale? Luego, estos son los fáciles, ¿vale? Luego, así, dificultad un poco más alta,
es el tema de que incumple alguna de las normas de la Jam. Claro, a veces no está claro el tema, por ejemplo. Realmente es un juego anticapitalista, tienes dudas. Entonces, claro, aquí es... O, por ejemplo, este año hemos sido muy blanditos en el sentido de dejar subir juegos que a lo mejor se habían hecho antes, porque al final, como no hay ni votaciones ni nada, y lo que nos importaba es que hubieran juegos, pues no hemos sido estrictos con eso. Luego, otra cosa un poco más peligrosa es que haya una regla que dabas por hecha y que se te pase, ¿no? Por ejemplo, nos pasó, que para mí fue el caso como que más me tocó un poco, fue una persona que subió el día 1, o sea, no lo había hecho ni para la Jam, un juego de pago, se lo borramos y nos dio un pollaco, o sea, nos dio un pollo en los foros, en plan, sois unos supremacistas blancos, bueno, una locura. Entonces, claro, gestionar a esa persona, pues fue ahí una cosa un poco agotadora. Entonces, esto por un lado. Entonces, respecto a esto, pensar muy bien las reglas de la Jam. Lo que comentaba Fernando, que tampoco hay que tener como parálisis por análisis, pensar todo al detalle, pero sí que darle unas vueltas. Nosotros lo hicimos, pero dimos tanto por hecho que no se iban a subir juegos de pago que, mira, al final ahí se nos coló. Entonces, otra cosa interesante también a la hora de moderar, esto de aquí abajo es importante que si moderan varias personas, intentar establecer un criterio, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué miramos primero? Primero miramos pues, que estén las fechas. Segundo, miramos que si está en el tema. Y en función de eso, pues decidir, este se quita, este va dentro, este va fuera. Entonces, así al menos, de cara a la gente que sube juegos, puedes tener como un criterio unificado. Y entonces, luego vienen ya lo que es el nivel más difícil de juegos que os podéis encontrar a la hora de moderar, que es, ¿esto es un troll o no es un troll? ¿Vale? Es como el troll de Schrödinger. Entonces, en ese sentido, os quería poner dos ejemplos, que al final ninguno de estos parece ser, bueno, no lo sé, todavía no lo sabemos, la verdad. Vale, primero, día 1 o día 2 de la Jam, o sea, acababa de empezar, y subieron como este póster, un póster anticapitalista, ¿vale? Entonces, en la descripción ponía, soy un idiota, en inglés, soy un idiota, pero el capitalismo es malo y hay que luchar contra él, algo así parecido. Entonces, claro, a ver, todo el mundo piensa, se está cachondeando, ¿no? Pero claro, entras a la web del usuario y todos los juegos que tienen este estilo, ¿vale? Entonces piensas, hostia, a lo mejor es un niño, no le voy a cortar yo las alas y luego, ¿sabes? Va a ser un anticapitalista profesional. Entonces, en ese sentido, esto lo dejamos. Luego, por ejemplo, así otra cosa más sofisticada, tuvimos este otro juego, ya más adelantado, casi al final de la Jam, que nos estuvo como una hora discutiendo. Una persona subió este juego que básicamente estás en la antigua URSS, en tu apartamento de mierda, y vienen a buscarte y te llevan a los campos de trabajo, ¿vale? Evidentemente todos estamos de acuerdo en que era un juego anticomunista, ¿vale? Claro, ¿qué haces? Evidentemente podíamos censurar directamente. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos decirle, porque además yo lo vi hasta el principio y pensé, ¿qué hago? ¿Lo dejo o espero que la gente, los propios jugadores, ya le llame la atención, a ver si alguien reporta? Porque sobre todo no nos gusta censura, entonces sobre todo a ver si alguien reporta y entonces ya tomamos una decisión. Entonces lo reportaron, entonces le dijimos, si es un juego anticapitalista, o sea, si está siendo irónico o sarcástico, nadie lo está pillando. Y nos dio una respuesta muy genérica, que tampoco dejaba claro si sí o si no. ¿Qué hicimos? Como parecía que sí, al final lo que pusimos fue un mensaje en la página de submission de la Jam, ¿vale? Esto os lo explico porque si os encontráis esta situación en la que entra una cosa que es ambigua, que no quieres quitar, porque podría ser que realmente estuviera siendo irónico, es una posible solución, ¿vale? Que es, lo que hicimos fue, fijamos un mensaje arriba en la página de la submission diciendo no reportéis más este juego porque este usuario está siendo irónico, ¿vale? Está siendo sarcástico. De esta forma, si no lo estaba haciendo, al menos que todos los jugadores sabrían lo entenderían de esa manera. Y si lo estaba haciendo, pues ya saltaría en algún momento y diría, no, borra, y entonces ya borrábamos y ya está. El caso es que al parecer sí estaba siendo irónico, o sea que bien. Vale. Sí, un comentario sobre la censura al final es que quitar un juego de la Jam significa que el juego sigue existiendo, pero no está vinculado como una entrada de la Jam. O sea, al final el juego sigue viviendo en itch.io. Entonces no es... Para mí, por eso, muchas discusiones es quitarlo, porque al final no está censurando el juego. Sí. Lo malo es que, claro, si a lo mejor censuras un juego de este tipo, luego la persona te puede ir a los foros diciendo, pues sois unos supremacistas blancos, no sé, algo así, ¿sabes? Puede pasar. Entonces, hay que ir con ojo. Pero sí es verdad, esto que dice Fernando es importante. O sea, no banear un juego, o sea, quitarlo, no es quitar el juego, evidentemente, en eso tiene el control itch.io en todo caso, o el usuario si quiere borrarlo. Nosotros lo quitamos de la Jam, ¿vale? Esto es lo que se refiere, la diapositiva de antes, es lo que se refiere a moderación de subidas de juegos. Entonces, luego, el tema de los foros fue otro tema, ¿vale? Ya antes de la Jam,
y durante toda la jam ha habido vidilla. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a venir mucha gente, ¿vale? Entonces aquí la tensión que se genera es entre ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Porque claro, había cachondeo, había de todo. Entonces, a la vez nos dimos cuenta de que muchos usuarios, muchos participantes de la jam estaban participando activamente, respondiendo a la gente que venía como o a hacer burla, o gente que a lo mejor tiene mucho miedo de Estados Unidos, sobre todo al comunismo, y pues, se lo tomaba muy en serio. Pero se estaba generando un debate en algunas ocasiones interesante. Entonces, el debate aquí era, ¿qué hacemos? ¿Censuramos? Claro, si no tomas una decisión, lo que puede pasar, no sé si habéis visto alguna vez la comunidad de Itch.io, al final son un montón de topics. Entonces, claro, donde la gente normalmente busca equipo, hace otras cosas. Claro, puede pasar que se te llena toda de comentarios, como procapitalista, burla, cachondeo. Entonces, claro, eso crea un espacio en el que los participantes evidentemente no se sienten cómodos, la gente evidentemente reporta, esto es un troll, no sé qué, pero entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Nos dimos cuenta de que al final todos los que venían encajaban un poquito en los mismos, en una serie de cuencos concretos. Entonces, ¿qué hicimos? Son estos de aquí, ahora os comento un poco. Evidentemente no perdimos el tiempo escribiendo a cada uno, sino que hicimos un mensaje pues, para todos los procapitalistas que vengan, leer esto primero. Ninguno lo leería, pero bueno, ahora vamos. Entonces, fijamos ese mensaje y entonces cuando venía alguien le poníamos, vale, a ver, me parece bien que participes aquí, pero lee esto primero, ¿vale? Y a partir de ahí, pues intenta ser educado como mínimo, ¿vale? Entonces, las cosas que nos dimos cuenta que habían, ¿vale? Eran los que venían diciendo que el comunismo es el mal, los que directamente no se habían leído ni la página de la jam y venían diciendo que no había alternativa, los que decían que directamente nada de los problemas en los que exponíamos en la jam, en la página de la jam, eran culpa del capitalismo, y otros ya directamente que venían de cachondeo y eso era imposible y no había nada que hacer. Entonces, en este mensaje fijado, lo que explicábamos es, hay estos problemas en el mundo, ¿vale? Si tú crees que el comunismo es el mal, pues intenta encontrar soluciones o ideas para, sin entrar dentro del marco mental comunista, pues encontrar soluciones a esos problemas. A los de no hay alternativa, esta jam va de que, en verdad, sí que tenemos que intentar encontrar alternativa. Si crees que no hay alternativa al capitalismo, intenta encontrar soluciones a estos problemas sin salirte, o sea, sin transformando el capitalismo tal y como está ahora, ¿no? A los que decían, no es culpa del capitalismo, a estos les decíamos... No, ahora voy. A los que les decían, esto no es culpa del capitalismo, a estos lo que les decíamos era, vale, tú crees que no es culpa del capitalismo, pues intenta ver cómo, porque realmente es un ejercicio, es un malabarismo lo que hay que hacer, ¿no? Intenta ver cómo resolver los problemas que hemos comentado sin tocar absolutamente nada de cómo funciona el sistema capitalista. Y a los que no necesitamos ideas, claramente, ya decíamos directamente, si estás en una situación en la que no quieres, o sea, ves todas estas injusticias, todos estos problemas y no quieres que nada cambie, realmente lo que estás tú es en una situación de privilegio y básicamente esta jam no es para ti. Esto ya los damos por perdidos un poco, ¿vale? Entonces, en ese sentido, dicho esto, luego aún así, aunque tú dijeras esto, la gente seguía y le da un poco igual, ¿no? Entonces, en este sentido, una cosa así muy traviesa que tiene Itch.io es que tú puedes editar los topics de la gente. Entonces, lo que hicimos fue como coger estas etiquetas y ponerlas delante, ¿vale? Como, un poco, te tenemos un poco calado, ¿sabes? Tú entras dentro de esta categoría de gente que dice este tipo de cosas. De esta forma, a ver, no sé si fue por eso o no, pero muchos mensajes se acababan borrando. No sé si era porque no querían ver algo que no habían escrito ellos, que bueno, también me parece bien, ¿no? O porque mira, simplemente dijeron, no voy a seguir por aquí y ya está, ¿vale? En ese sentido, otra cosa importante a nivel de moderación es intentar como evitar el desgaste. A ver, yo no lo he llevado bien siempre, pero, por ejemplo, hay veces que te... David no tenía canas antes. Hay veces que te vienen y, claro, tú estás ahí y el tío te está diciendo, por ejemplo, el de no es culpa del capitalismo, ¿no? Que al final no es culpa del capitalismo, le dices, pues bueno, propone alternativas, y al final lo único que dicen es transición verde y caridad, ¿vale? Es como muy limitado. Entonces tú lo que tienes que intentar es, no voy a entrar a discutir con los argumentos que tú me estás dando, sino que te voy a intentar redirigir en positivo a que aportes tus ideas. Al final no sirve de nada. O sea, él seguía con su don RQR y yo seguía como intentando redirigirlo hacia positivo. Entonces, pero al final es jugar como al final uno de los dos, en este caso sí que hubo desgaste por ambas partes, pero es como jugar a eso. Entonces, al final
pues acabo borrando el mensaje. Sobre todo eso. A veces a mí como usuario, como persona, me apetecía como contestar a alguien con argumentos respecto a lo que él decía, pero si eres el moderador es mejor, como tú lo que tienes que hacer es como redirigir y ya está. Luego también, Fernando, ¿ibas a decir algo? No, bueno, o sea, en la línea creo que al final, por ejemplo, había un hilo, el primero, ¿no? Que veis, que si veis los números es el que tuvo más participación, que era de alguien que enseguida, para él, ir anticapitalista es ser comunista, ¿no? Porque al final también creo que es importante tener en cuenta que nosotros tenemos seguramente una visión de qué significa somos europeos, pero para una persona de Estados Unidos hablar de capitalismo o de anticapitalismo, el concepto de comunismo que tiene es muy diferente, en otros países autodeclarados comunistas, bueno, esto es un topic tal, pero que al final que hay que tener una sensibilidad de cómo tratar este tema y para mí al final una de las conclusiones, por eso me refería antes de cómo enfocar esta jam, que al final el título que es Fuck Capitalism es como muy evidente, pero en realidad el objetivo es hablar de alternativas. Entonces no ponerte a discutir de qué sistema es mejor, pero darle un enfoque que la gente pueda dar. Y es cada hilo lo que se intentaba reconducir. Y en principio, el primero, para mí fue muy interesante, porque es muy diferente cuando ves a un troll que va muy agresivo, que hace respuestas cortas y tal, para mí es no alimentar el troll, ¿no? Que es lo que hay que hacer, porque si no, no vas a acabar. Pero en esa persona hacía unos textazos muy heavy, que además ponía sus conclusiones de por qué el comunismo podía ser malo, pero además añadía enlaces y tal. Y para mí era interesante porque la gente le respondía a esa persona volvía a responder. La verdad que el tío tenía la persona tenía una capacidad increíble, pero para mí era una discusión que era parte del objetivo de esta jam, que es hablar, discutir y hacerlo en un tono en el que con respeto, aunque a veces era complicado saber, pero ha sido más respetuoso, pero no había esperábamos, insultos directos, o no había, él estaba muy convencido de lo que estaba haciendo y para mí fue constructivo. El resto ya se fueron un poco de sí. Pero bueno. Sobre esto que has dicho, gracias, porque me deja una cosa claro. Al final, cuando redactamos el texto de la jam, nos cuidamos mucho de no ir a cosas concretas, ¿no? No dijimos nunca comunismo, anarquismo, no dijimos nada, simplemente, mente abierta en ese sentido. Entonces, claro, cuando venía alguien también como el comunismo, que muchos eran así, lo que decíamos, a ver, esta jam no pone en ningún sitio que esto tenga que ser de comunismo, ¿sabes? Hay gente que propondrá cosas respecto a esto y otros no, pero en principio... Entonces, respecto también a esto que decía Fernando, al final, cuando haces una jam de este tipo, los participantes también te ayudan. Y, por ejemplo, en este hilo, el de la persona que tenía auténtico pavor del comunismo, ahí se dieron conversaciones muy interesantes. Gente incluso que había estudiado pues, todo el tema de los países comunistas durante años. Se dieron muchísimos datos. La verdad, a veces era un lío, te perdías, ¿vale? Pero quedaos con la idea esta, ¿no? De que al final, si sois poca gente, pero estáis haciendo una jam en la que se tratan estos temas, la gente participa activamente, ¿vale? Entonces, esto... Luego hemos hecho como una reflexión un poco a posteriori, ¿no? Es como, ¿qué pasa si podemos usar esto a nuestro favor? Y entonces, siguiente diapo. ¿Vamos bien de tiempo? Creo que nos estamos enrollando un poco, ¿sí? Guay. Vale. Respecto a la primera diapositiva, para nosotros era muy importante, también para nosotros como organizadores, no era como el hecho de aprender, ¿no? Este dibujito aquí es con lo que yo me habría quedado contento si todas las personas que han entrado, que han participado, o ya sea haciendo un juego, o siendo streamers, o viendo lo que hacen los streamers, ¿no? Pues entran en lo que sería el contexto de la jam y salen como con un discurso anticapitalista mejor, ¿vale? Aunque sea muy poquito, ¿vale? Esto yo ya me daba por satisfecho, en general nos damos por satisfechos. ¿Qué pasa? Aprovechamos los foros e intentamos como, venga, vamos a darle vidilla para que la gente comparta cosas, ¿no? Entonces, hicimos estos 3 hilos fijados para que la gente pusiera pues, recursos anticapitalistas para aprender, leer libros, películas, lo que fuera. Preguntamos, ¿no? ¿Qué estrategias seríais? Estrategias como sociedad civil de abajo a arriba, ¿vale? Contra el capitalismo. O estrategias de arriba abajo, si tuvierais el poder político, ¿qué haríais, ¿no? para desmantelar el capitalismo. ¿Qué pasa? Pues como pasa siempre en todos lados, ¿no? Que al final el salseo, el conflicto tira mucho. Entonces, bueno, solo tenéis que ver los números de las vistas y las replis de estas tres cosas y la que os comentaba antes, ¿vale? Entonces, claro, ese es el percal, ¿no? Hasta que no seamos como seres de luz, esto es muy probable que pase, ¿no? Vas al conflicto, la gente tiene ganas de juerga. Entonces pensamos,
como ya estaba pasando en realidad, ¿no? Que ya había gente que estaba haciendo este juego de argumento contra argumento, que al final te puedes perder hasta el infinito, ¿no? Ya había gente que estaba haciendo esto, pensamos, hostia, a lo mejor de cara al año que viene podemos hacer alguna cosa con esto en mente. Y la idea sería, si le das... La idea sería un poco esta, ¿no? Al final, cuando vienen los gente capitalista con sus argumentos, al final hay muchas cosas que tenemos asumidas, ¿vale? Como que son así y ya, ¿vale? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar en general a hablar de microcapitalismos, igual que hablamos de micromachismos y microracismos, ¿vale? Que son cosas que se dan por hechas, pero siempre hay un contraargumento. Luego habrá otro contraargumento por parte otra vez de los capitalistas, pero siempre hay cosas que están por hechas y tienen una respuesta, ¿vale? Entonces pensamos, ¿qué pasa si el año que viene, contamos con gente que sepa, no como nosotros, ¿vale? Para que esté ahí como en los foros, echando un cable, ¿vale? Simplemente respondiendo con argumentos ahí perfectos a la gente que venga como a la gente que venga como un poco a molestar o a liarla, ¿vale? Entonces, bueno, es que esta imagen es como es lo que nos gustaría que pasara, ¿no? La gente que está leyendo eso viene el procapitalista, dice una cosa como esta, alguien que a lo mejor no sabe esto del mito de la meritocracia, lo lee, lo busca, lo aprende y luego cuando está en la cena de Navidad con el cuñado dice eso, pues él le sabe responder, ¿vale? Y esta era la idea exactamente el duelo de insultos del Monkey Island. Y esto es una cosa que, a ver si el año que viene puedes contactar con gente, doctores, así, gente bien. Entonces, intentar hacer como, doctores y doctoras, intentar hacer como esta cosa, ¿vale? Entonces, vale, hasta aquí todo lo que fue digamos, durante la jam. Si tenéis alguna pregunta, si queréis hacerla, pues dos mismos, si no, al final. Vale, entonces viene después de la jam. Después de la jam, básicamente es ahora. Entonces, bueno, hemos hecho una lista así de cosas que creemos que han salido bien y otra de cosas que se podrían mejorar, ¿no? Vale, cosas que han funcionado. Bueno, aquí tenéis las cifras, por si os interesa. Localizaciones se refiere al Discord. Y soportes son pues como gente que públicamente en la página de la Jam nos mostró su apoyo. Entonces, cosas que han funcionado. No complicarte demasiado la vida, bien. Empezar pronto a mandar mails ha sido un éxito. Al final todo fue porque estaba la Ludum Dare y no queríamos mezclarla de esto, alguno quería participar y al final lo retrasamos un mes y realmente ha ido muy bien porque coge mucha inercia, sales arriba en las listas de Itch.io como participante, como jams con más participación y al final la gente cuando está buscando una jam pues va un poco también a veces donde va Vicente, ¿no? Pues esta hay mucha gente, pues me meto en esta. Contactar con Leaf sobre todo es súper importante, si hacéis una jam de este tipo esto es muy importante. No luchar solo, o sea, no estar solo, pedir ayuda a amigos, lo que sea, porque sobre todo hay momentos en los que pues estás lidiando ahí pues, con un troll o algo y la verdad que es un poco agotador. Entonces, en ese sentido, aparte de la gente con la que te rodees, queremos dar las gracias a todas las personas y colectivos que nos han ayudado mucho, sobre todo con la difusión, la gente de La Madriguera, Femdevs, bueno, muchas otras. No hemos puesto ningún nombre porque seguro que nos olvidábamos alguno y tampoco queríamos, ¿vale? Y gracias, por supuesto, también a Víctor, por organizar esta charla. Vale, esto en cuanto a cosas que han funcionado. Cosas que podíamos mejorar. No vivirlo como una responsabilidad personal. Al final, pues yo qué sé, tú haces esto y aunque crees que es una cosa que hay que hacer, pues bueno, si no funciona o de esto tampoco o hay cosas que no funcionan, tampoco te tienes que fustigar. ¿Vale? Notas de prensa, no hemos mandado ninguna, fallo grave, pero bueno, la vida, el capitalismo. El año que viene, como ya la Jam ya tiene un background, ¿vale? Ya se ha celebrado una vez con 750 personas. Lo que sí que intentaremos contactar con Leaf pues, más pronto para que nos destaque antes, ¿vale? Una cosa que queremos hacer también el año que viene es intentar mejorar el proceso de submissions. Por ejemplo, en Itch.io, cuando subes un juego, puedes poner un campo de texto para que la gente lo rellene. Entonces, podemos preguntar cómo encaja este juego con el tema, y esto a lo mejor ya es un obstáculo para esta gente que sube todas las aplicaciones de Android. Obligarles a hacerlo uno a uno ya les puede frenar un poco y también nos puede ayudar a decidir a la hora de este juego es anticapitalista o no, pues si ha explicado ahí lo que es, entonces pues bueno, ya lo tienes hecho, ¿vale? Buscar estos mentores que os he comentado para los foros y los discords. Estamos pensando también, no tenemos muy claro si estaría bien de alguna manera algún tipo de votación. Una votación típica de Jam, como mejor arte, mejores mecánicas,
etcétera, sino un tipo de votación en plan, ¿el mensaje que tiene esto realmente crees que ayuda al discurso anticapitalista y que de alguna manera ayudar a sacar a flote los juegos con mejores mensajes? Claro, es un problema, ¿no? Porque al final intentas no hacer algo competitivo, sería algo más como algo democrático, ¿no? Entonces, tenemos también dudas con qué hacer ahora con la cuenta de Twitter y también un poco cómo aprovechar la inercia de la Jam, que bueno, no ha sido un éxito descomunal, pero bueno, ha ido bastante bien. Entonces, ¿cómo aprovechar esto para crear más comunidad? Como hemos contactado con muchos colectivos y organizaciones, vamos a ver si el año que viene podemos hacer alguna cosa como una especie de mes del anticapitalismo, o sea, no centralizando nada nosotros, como contactando con otra gente que quiere hacer otras actividades, lo que sea, otras jams. Hay gente de Reino Unido con el que hemos contactado que hace también una jam anticapitalista, y entonces pues intentar hacer esto como eso, como un mes en el que a lo mejor uniéndonos todos bajo un hashtag o lo que sea, pues hacemos un poco, hacemos discurso al final. ¿Vale? Entonces, porque sí que hay gente luchando como muy por separado, la sensación, y parece como que si nos diera la sensación como que vamos todos a la vez, esto tiene que ver ahora con una diapo de luego, creo que sería interesante. Y en ese sentido, por supuesto, esperamos contar con Resistencia Videolúdica y con Ars Games también. Siguiente. Vale, y ahora que al final, 2 o 3 reflexiones, ¿vale? Y acabamos. La primera tendría que ver, esas son reflexiones durante la jam que a lo mejor son perogrulladas, ¿vale? Pero bueno, las ponemos aquí por si a alguien le sirven. La primera tiene que ver un poco con ideología e identidad, ¿vale? Cuando estás en Twitter y ves una discusión entre gente de ideología más progresista y gente de ideología más conservadora, al final no se llega a ninguna parte. Nadie puede convencer a nadie porque existen estas corazas ideológicas, ¿no? Y al final si estás intentando hacer algo ahí no sirve de nada. No sirve de nada, es que no sirve de nada. Entonces pasa esto un poco, ¿no? Como son los otros, no son de los míos, pues no hago caso. Pero pensamos, al menos a mí me pasa, si usamos esta identidad capitalista, ¿no? La identidad capitalista, la profesión, ¿no? Otro microcapitalismo, que eres, soy mi profesión, podemos usarla para que de alguna manera, como puedan haber clientes más conservadores, pues de alguna manera intentar como convencer, ¿no? Y ampliar como el espectro, ¿no? de gente más por el tema de acabar con el capitalismo. Claro, esto también podía pasar al revés, ¿no? Los conservadores también podían hacerlo con los progresistas. Claro, por eso es importante o creemos que es importante posicionarse en las redes y eso, si es posible. Siguiente. Vale, y esta es la última. A ver si lo hilo todo bien, ¿vale? Para acabar, me gustaría recomendaros este libro, ¿vale? De Eric Olin Wright, que es un marxista analítico, por 2 razones. La primera, porque es muy fácil de leer. No, de hecho, iba a escribir la versión académica, pero al final no pudo. Primero, es muy fácil de leer. Y segundo, realmente, o sea, yo es el primero que he leído en el que se plantea como un plan de acción, ¿no? Lo que él intenta con técnicas que ya existen, técnicas de arriba abajo, como por ejemplo intentar desmantelar el capitalismo o domesticarlo, ¿vale? Combinadas con técnicas de abajo arriba desde la sociedad civil, como enfrentarse al capitalismo con activismo, manifestaciones, lo que sea, o directamente escapar del capitalismo, ¿vale? O ir intentando pues, formando comunidades aparte, reduciendo el consumo, ese tipo de cosas. Y él lo agrupa todo a la vez, relacionado con esto que decía antes de todos a la vez, a esa técnica la llama erosionar el capitalismo, ¿vale? Esa estrategia. Entonces, claro, lo que él descarta por completo, la revolución violenta, ¿no? Nada bueno puede salir de las cenizas de una revolución violenta. Entonces, lo que dice es, aprovechemos los resquicios, las grietas que tiene el capitalismo ahora, que no es perfecto, para hacernos fuertes ahí. Saltamos a este juego, el Victoria 3, no sé si lo conocéis, esto se lo debemos gracias a Antonio Flores Ledesma, gracias, nos pasó un montón de enlaces ultra interesantes para que los pusiéramos en Twitter. No sé si conocéis el caso de lo que pasó con este juego. En este juego el jugador, pues al final llevas a una de tus naciones elegidas a lo largo del siglo XIX y tomas decisiones políticas, económicas, sociales, ¿vale? ¿Qué pasó? Que los jugadores
y hubo mucha gente quejándose y llorando en Reddit, se dieron cuenta un poco como que el socialismo estaba overpowered, ¿vale? Como que era muy fácil llevar a tu nación hacia la felicidad usando, pues, por ejemplo, creando cooperativas de trabajadores, redistribuyendo la riqueza. Entonces, mucha gente se quejó. Había hilos de Reddit en plan, estoy realmente planteándome que a lo mejor el comunismo podría funcionar o el socialismo podría funcionar, ¿vale? ¿Qué pasó? Al final sacaron un parche y cómo lo balancearon, ¿no? Pero me gusta pensar, ¿no?, que hubo ahí un diseñador juguetón, ¿no?, que decidió en algún momento como tocar algún parámetro y dejar el juego de esa manera. Luego, claro, luego vino la empresa, ¿no?, que serían como los poderes fácticos, y dijo, venga, parche, y se acabó. Pero nos quedamos con el diseñador, ¿vale? Porque vamos un poco a la reflexión final que es por lo que venía esta diapositiva, es si es posible tener un acercamiento al anticapitalismo desde los videojuegos. Y en ese sentido, al final, si pensamos, los juegos son sistemas, ¿no? Tienen sus reglas, sus mecánicas, tienen sus estados y tienen sus planes de acción para llevar el juego a un estado ganador. Pero claro, el capitalismo al final también es un sistema. Si lo pensamos como el capitalismo como un juego que tiene que ser derrotado, podemos intentar usar como técnicas similares, ¿no? Técnicas o estrategias similares. Y al final, eso es lo que sería el capitalismo si lo relacionamos con los juegos, ¿no? Sería como pensar en esas estrategias que nos ayuden a vencer, a derrotar el juego que es el capitalismo. Es un juego difícil, dificilísimo, el más difícil de todos, más difícil que cualquier Souls y que todo, ¿vale? Pero si existe un sistema, es posible esa derrota. Entonces, en ese sentido, relacionado con un poco las estrategias que dice Eric Olin Wright en su libro, ¿no? Podemos enfocarlo de dos formas, estas estrategias. Como diseñadores, por un lado, ¿vale?, o como jugadores. Entonces, en cuanto al diseño, que sería relacionado con la parte de domesticar o desmantelar el capitalismo, al final si los políticos pensaran como diseñadores de juegos, pues podían tomar decisiones como a lo mejor hay que balancear un poco el capitalismo, no hay que redistribuir la riqueza, o a lo mejor hay que hacer un parche aquí o allá, ¿vale? Al final, ideas originales. Yo que sé, seguro que la primera vez que a alguien se le ocurrió lo de la renta básica parecía una locura, pero ahora mismo se ha votado en algún país y se está también hablando a nivel europeo, ¿vale? Eso por el lado de los diseñadores, como si los políticos fueran diseñadores de juegos que tienen que arreglar el juego de alguna manera. Y por el otro lado, por el lado de los jugadores, hablar de este concepto que yo lo he conocido hace 2 días, que es el meta, que es el Most Effective Tactics Available, ¿no?, que es qué hago en el juego como para vencerlo, o sea, la mejor estrategia posible, depurarlo hasta el final. Aquí no sé qué podría entrar, evidentemente aquí entran todas las técnicas de esto, pero que si a alguien se le puede ocurrir algo original, como saquemos todos nuestro dinero de los bancos y pongámoslo en banca ética o en cooperativas de ahorro, por ejemplo. No sé, a alguien se le podría ocurrir esto. Esas son cosas desde la sociedad civil que podemos hacer también como estrategia anticapitalista. Y al final, pues eso, que sería muy guay, estaría muy bien que hubieran realmente speedrunners, ¿no?, que nos ayudaran, que entendieran el capitalismo a la perfección y fueran capaces como de encontrar el atajo hacia el estado ganador del juego. ¿Sí? Y acabo ya con esta frase de Úrsula, a la que amo profundamente. Aprendo más leyendo a Úrsula K. Le Guin que a Marx, por ejemplo. Entonces, bueno, sí deciros que el año que viene repetiremos. Entonces, la Jam de 2024 está pública, no está en las listas de Itch.io, pero sí que podéis, vais a 2023, borráis el 3, ponéis un 4, os aparece la página, join, y ahí estaremos, ¿vale? Y en principio, eso sería todo. Siguiente. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Ahora pasaremos a la siguiente charla, que la hará la gente de Ars Games, que son un colectivo que lleva ya más de 10 años juntando videojuegos con pedagogía y otras disciplinas, como pueden ser también las disciplinas artísticas. Así que un fuerte aplauso para ellos.
Hola, hola. Sí, mucho. Son 40 minutos máximo. Son 40 minutos máximo, cronómetro. Yo chorreo palabras, así que... Bueno, yo os voy a dejar ahora con Luca en realidad, pero me apetecía salir y decir hola. Entonces, bueno, os presento rápidamente, si no sabéis qué es Ars Games. Llevamos trabajando 16 años con videojuegos para la transformación social y, bueno, partimos mucho de esta idea de que para que algo sea posible hacerlo, primero hay que imaginarlo, ¿no? Entonces, pues empezamos imaginándonos este trabajo que tenemos ahora que no existía y después empezamos imaginándonos otros proyectos que tienen que ver con educación, que tienen que ver con arte, con participación ciudadana, pensando en cómo poder utilizar estos videojuegos, la ficción y sobre todo lo lúdico, porque nos une todo, a todos siento el placer por jugar, para poder transformar el mundo. Entonces somos medio ingenuas, pero nos gusta ser así, porque aunque no hubiera cambio posible, creo que deberíamos seguir pensando que es posible para poder hacer algo al respecto. Y bueno, aquí mi compañero, amigo estimado Luca, escribió una tesis doctoral maravillosa que se llama Los juegos posibles, que os recomiendo, está por ahí. Y además ahora recientemente ha publicado un libro, por si no queréis leeros iba a decir tostón, pero no es un tostón, pero es muy larga. Entonces, si queréis leeros una versión más concentrada, porque Fuck Capitalism nos roba el tiempo y no nos da tiempo para leernos tesis de 400 páginas, pues está su nuevo libro del que nos va a hablar ahora. Muchísimas gracias, querido. Gracias, amiga. Buenas tardes. Vale, antes de empezar, como sinceramente, Víctor, eres una máquina. Tienes un poder de convocatoria brutal. Por favor, un aplauso. O sea, brutal. Increíble. Organizamos desde hace muchos años eventos y cosas y ver esta capacidad de organización, de convocatoria es impresionante. Ya, como decía Eurídice, bueno, lo que os voy a comentar es parte de un libro que acabo de publicar, de momento en Chile, llega a España a finales del año. Y da un poco el título a esta charla, que es Videojuegos sin disputa, las experiencias videolúdicas y los juegos que vendrán. Y voy a hablar exactamente de una disputa, de cómo estamos en el medio de una disputa donde lo lúdico está en disputa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y es una disputa que empezó hace mucho tiempo. Pero me parece interesante empezar con un preludium. 2012, estamos en el MoMA, una de las instituciones del arte más aceptada, más válida del mundo. La jefa de las curaduría, la jefa, Curator Chief, decide incorporar 14 videojuegos a la colección permanente del museo. Para nosotras que nos gustan los videojuegos o que ya entendemos desde hace mucho tiempo que los videojuegos son arte, son cultura, son política, son muchas cosas, es hasta banal. Pero, ¿qué quiere decir que la gran institución del arte valide de esta forma, incluya en su colección permanente unos videojuegos? Es una pequeña revolución en el mundo del arte y en el mundo de la cultura. Y como toda revolución, no dejó la gente dormir tranquila. El crítico del Guardian escribió varios artículos en contra de la Paola Antonelli. ¿Se escucha mal? Peta. Madre mía. ¿Y ahora? Eso no peta porque no va. No funciona. ¿Se me escucha? No. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hablo así. Así. Ok. 14 videojuegos, la Antonelli, llega el crítico del Guardian y dice, tú estás loca. Básicamente, esos objetos no son arte, no tienen cabida dentro de la gran institución del arte, porque no es posible identificar un autor, una autoría única y excepcional, tal como es posible identificarla en el arte clásico. Y por lo tanto, pues no deberían ocupar lugar, no deberían haber dentro de una colección permanente de una institución de arte como el MoMA. En realidad, la Antonelli siguió por su línea, y a los 2 años incluyó otros 14 videojuegos. Ahora mismo tenemos una colección de 28 videojuegos en el MoMA que presentan ejemplos paradigmáticos de diseño interactivo.
por ahí entró la Antonelli. No se metió tanto en el jardín de que si son arte o no, sino que lo interpretó como una expresión paradigmática del diseño contemporáneo. Otra instantánea. Ya estamos en Madrid, estamos en plena pandemia más o menos, 2020 o 2021 diría. El Museo del Prado. El Museo del Prado genera una isla en este juego que todos conocemos y que nunca me acuerdo cómo se llama. Alguien me ayude, por favor. ¿Cómo? Animal Crossing. No sé por qué, como le tengo tanta manía a este juego que no me lo puedo recordar. Animal Crossing es un juego muy bueno de multijugador donde realmente no tienes retos que cumplir, aparte de vivir y pasarlo bien en ese sitio. Crearon unas islas donde reproducir algunos de los contenidos, poder ampliar de esta forma el público original de los museos, del museo, para dar la posibilidad a gente que normalmente no consuma este tipo de producto cultural, poder acceder y así ampliar la base. Son casos de cómo lo lúdico hoy en día ha entrado dentro de las grandes instituciones del arte, en la cultura, y podría seguir con muchos ejemplos en la política, en la participación ciudadana, en la pedagogía. Pero en realidad, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que remontar al siglo XX y ver cómo durante el siglo XX hubo una batalla, hubo una guerra para entender lo lúdico, si como forma, metodología para transformar el mundo, para hacer la revolución, o como metodología de control y gobierno. Para entender ese proceso tenemos que mirar las vanguardias artísticas, las clásicas del siglo XX. El arte siempre ha sido uno de esos lugares magníficos para entender las tensiones de la sociedad, los conflictos y para anticiparlos. Los situacionistas entendían el juego como una metodología de transformación en clave antiburgués. Por ejemplo, la deriva. La deriva es una práctica artística típica de los situacionistas. Consiste en ir de forma absolutamente aleatoria, recorrer un espacio urbano de forma aleatoria, a través de una serie de reglas que se iban produciendo un poco en tiempo real. Esta forma de atravesar el espacio, esa deriva, según los situacionistas, generaba una relación psicogeográfica con el espacio urbano, de forma que se lograba romper con esta relación típica que se da en la sociedad burguesa capitalista de un espacio funcional a trabajar, a ir de compras, a hacer recados y finalmente recrear otro tipo de relación sentimental con el espacio, romper las cadenas de la producción capitalista burguesa y finalmente relacionarnos con el espacio de la ciudad de otra forma. Ese es solo uno de los tantos ejemplos que las prácticas artísticas han realizado y generado. Otra vez. No, a mí me sale tranquilo. ¿Mejor? Wow, ahora sí. Por ejemplo, no es que la práctica lúdica fuera uno de los elementos de la creación artística, por ejemplo, en los situacionistas. No, era el centro de su propia práctica. Era el elemento en la metodología artística en que confiaban la capacidad de transformar el mundo haciendo un arte que rompiese con los cánones burgueses. De hecho, Guy Debord, que es una de las personas más en vista del movimiento situacionista, uno de los fundadores, en los años 60 declaró que su propia obra de arte más importante era el Kriegspiel. Kriegspiel, ¿alguien de aquí lo conoce? Yo creo que muchos, ¿o no? Kriegspiel, ¿alguien levante la mano? Wow. Ok, fantástico. El Kriegspiel es un juego de mesa. Básicamente un juego de mesa que servía como herramienta para introducir los jugadores y jugadoras a entender
cómo hacer la revolución. Es básicamente nuestra mamá y nuestro papá, de todas las personas que estamos aquí con esta voluntad clara y radical de tumbar el capitalismo. El Kriegspiel es uno de estos grandes ejemplos de cómo a través del juego se pueden generar mecánicas y dinámicas colaborativas para aprender juntos a hacer crítica al sistema y a actuar. Y esta obra, esta pieza para Guy Debord era su obra más importante. Eso para que entendamos lo importante que ha llegado a ser, a convertirse lo lúdico en las prácticas artísticas de las vanguardias. Tenemos muchísimos ejemplos. Si vamos más atrás todavía, primeros años 20, tenemos los surrealistas. Los surrealistas es un movimiento artístico que se origina a partir del trauma de la Primera Guerra Mundial, de las trincheras, donde empiezan a jugar con el inconsciente. Es cuando todo el discurso de Freud y de la psicanálisis empieza a entrar en la sociedad, se empieza a hacer masivo y el inconsciente empieza a ser un lugar de discurso político, un lugar a atender. Los surrealistas juegan con toda esta dimensión. Y una de las formas, de las prácticas creativas para acceder a este inconsciente y convertirlo en un acto creativo, era, por ejemplo, la práctica del cadáver exquisito. Es este juego, yo lo hacía de niño en mi país y yo creo que pues probablemente aquí también. No, yo escribo una frase, empiezo a escribir escribiendo una frase en una hoja, la doblo, la paso al compañero que sigue escribiendo su frase, la dobla y así hasta llegar al final, hasta que luego, abriendo toda la hoja, se despliega un texto que es la fusión de todas las aportaciones de cada uno que se han puesto en esta hoja de forma inconsciente, sin tener alguna relación con lo anterior, porque no lo conocían. Pero de esta forma justamente podían manifestar el inconsciente que residía en este grupo social. Esta práctica creativa se ha utilizado muchísimo en los situacionistas, en los surrealistas, perdón. Pero también otra forma de juego como práctica creativa. Entre todas destaca una que hoy en día es la base de nuestra actividad cotidiana cuando estamos frente a un ordenador. Control X y Control V. Cut and paste. Esta acción que hoy en día tenemos tan automatizada en nuestros dedos, empieza con lo surrealista, empieza con el collage. El concepto de collage, de cut and paste, de cortar y pegar dos conceptos, dos ideas, dos imágenes, dos fragmentos como acto creativo para generar algo que va más allá de la suma de los elementos. Esto es algo que empieza con lo surrealista como acto lúdico y que seguimos teniendo hoy en día, seguimos practicando. ¿Mi reloj? Voy bien. Ok. Tercera vanguardia. Fluxus, años 70. Fluxus trabajaba los happenings, estas situaciones de fiesta donde de forma colaborativa, entre todos, rompiendo las reglas, podíamos generar algo importante. No era importante la obra en sí, es una de estas vanguardias artísticas donde el proceso empieza a tomar toda la relevancia. Ya es algo que hoy en día en el mundo del arte contemporáneo tenemos muy visto. Aquí estamos en Santa Mónica, tenemos muchas obras en donde el proceso creativo es parte estructural de la obra. Esto empieza con las vanguardias. Fluxus es una de estas vanguardias donde el proceso colaborativo de generar algo juntas, un happening, es fundamental, es la obra de arte en sí. Y entre otras hay una colección que a mí me encanta, que es no lo sé pronunciar, un artista que se llama algo como Massinaus, Jorge Massinaus, algo así. Ese señor intervenía mesas de ping-pong. Su obra era intervenir mesas de ping-pong para hacer imposible jugar de forma individual con esta ping-pong y fomentar la colaboración entre todos y todas.
Es decir, que la única forma de jugar a estos ping-pongs, hay unas imágenes por internet de estos ping-pong locos con hoyos en la mesa, con la raqueta de ping-pong con pelusa y con terciopelo. Hacía muy difícil jugar porque el punto no era ganar, sino que la única forma para poder sostener el juego era la colaboración entre todos y todas. Y para demostrar este punto utilizaban muchísimo los juegos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo, si miramos, podría seguir, pero la idea que quiero transmitir es sencilla. En la primera mitad del siglo XX, hasta los años 70, podemos asistir a un uso de lo lúdico en clave anticapitalista, en clave revolucionaria, como metodología de transformación social, desde el arte y desde la cultura. Y luego pasa algo. El título es Videojuegos sin disputa. Hay una disputa. Y el poder, o los poderes fácticos, o simplemente los grandes agentes de la sociedad empiezan a darse cuenta de la potencia de lo lúdico. Y hay un momento en que esto ocurre. 1983, Ronald Reagan dando una charla a los y las estudiantes de ingeniería de un centro de investigación de Estados Unidos. 1983. Más o menos decía algo así. Yo sé que ustedes están jugando mucho a estos nuevos juegos digitales como Space Invaders. Y a mí me parece muy bien, porque necesitamos de gente que tenga los reflejos y la coordinación entre ojo y mano muy rápida, que sepa entender la tecnología. Necesitamos ingenieros e ingenieras del futuro y nuevos soldados. Bueno, el discurso sigue. La idea ¿cuál es? Que ya en el 1983 Ronald Reagan entiende y lo declara públicamente que los videojuegos son un mecanismo de construcción del nuevo trabajador, de la nueva fuerza laboral que será necesaria de ahí en adelante para mantenerse como superpotencia. Cuidado cuando decimos que nosotros los frikis, las frikis o como nos queramos definir, siempre hemos sido aislados porque los videojuegos no lo entendía nadie y siempre nos miraron mal. Es muy peligroso este discurso porque en realidad aquí tenemos un presidente de una de las naciones más poderosas del mundo declarando en 1983 como los videojuegos son un eje central para el desarrollo capitalista de la sociedad. Y ahí empieza algo. Hay un concepto en economía, sobre todo algunos economos marxistas emplean este concepto de mercancía ideal. ¿Qué es una mercancía ideal? La mercancía ideal es un tipo de producto dentro de la lógica de producción y consumo, del ciclo de producción y consumo del capitalismo, que responde perfectamente al modus de producción de la fase del capitalismo en que estamos. Por ejemplo, la vivienda y el coche son los productos, la mercancía ideal del capitalismo fordista, del capitalismo de la cadena de montaje, porque responde a la lógica de distribución de clase y de subalternidad de la sociedad. Los suburbios, la casa unifamiliar, los suburbios, los burgueses fuera, los obreros más cerca de las fábricas y el automóvil como medio de transporte justamente para poner, para instanciar esta distribución geográfica y de clase de la sociedad. La clase media, que tiene su casita unifamiliar, como esta es la película a la cual estamos muy acostumbradas, y el cochecito, cada familia con su cochecito para ir a trabajar y luego para ir a hacer la compra y consumir. Estos dos bienes, estas dos mercancías representan perfectamente el ciclo de producción que se llama fordista. Esto de la fábrica de la cadena de montaje. Bien, hay otros señores que a mí me gustan mucho. Estudian videojuegos en clave marxista. Y dicen una cosa, que el videojuego, en cambio, es la mercancía ideal de la fase del postfordismo, de la fase capitalista en que estamos. ¿Qué es el postfordismo? El postfordismo, si antes estamos acostumbrados a la cadena de montaje,
es decir, los bienes se producen en fábrica con un ciclo de producción y consumo de 8 horas o 12, donde el tiempo de vida y el tiempo libre están muy separados. Yo soy un obrero, voy a trabajar, trabajo las 10, 12 horas, salgo de la fábrica y ya no estoy trabajando. Todo el elemento productivo de una vida se resuelve en la fábrica, en la cadena de montaje. Ese es el Fordismo, básicamente. El postfordismo, en cambio, la cadena de montaje desaparece y todo el ciclo de la vida se vuelve productiva. Por ejemplo, cuando estamos en redes sociales, estamos produciendo valor en términos capitalistas. Cuando estamos comunicándonos por internet con nuestros amigos o familiares, estamos produciendo valor en clave capitalista. Todo espectro de la vida contemporánea se vuelve productiva en términos capitalistas y por lo tanto en el postfordismo deja de operar esta separación clásica entre tiempo de vida y tiempo de trabajo. Y ya hoy en día no sabemos si estamos trabajando, estamos saliendo, estamos de joda o todo a la vez. Creo que algo es una sensación muy común hoy en día de que todo se mezcla y es muy difícil entender realmente cuándo estoy trabajando, cuándo no estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo en términos productivo o no productivo. Entonces, el videojuego resume una serie de lógicas ideales de este nuevo ciclo del capitalismo, el postfordismo, porque es la primera mercancía que se ha deterritorializado. Es decir, no hay una fábrica y un centro donde se produce. El videojuego fue uno de los primeros grandes bienes de masas inmaterial. Lo inmaterial es muy típico de la fase capitalista en que estamos. Ya no se producen muchos artefactos, sino más bien servicios. La logística, la distribución de mercancía, los servicios digitales, internet, todo eso es los datos, ¿no? Es la base del ciclo capitalista en que estamos. Y los videojuegos han prefigurado este cambio, esta transformación. A partir de los años 80 ha sido el primer sector industrial a digitalizarse de forma total, a deterritorializarse, a construir una industria basada en la lógica de reticular típica del capitalismo de hoy. Es decir, yo tengo un estudio en Barcelona, pero trabajo con gente en México y mientras tanto una parte de la producción me la hacen en India porque me sale más barato. Esto que hoy en día ocurre en muchos ámbitos de la producción digital y no, el videojuego lo encarna de forma estructural, lo tiene como en su ADN. Por esto hay autores y autoras que hablan del videojuego como mercancía ideal del postfordismo. Y en este marco, pues hay unos señores, sobre todo unos señoros diría, que han visto claramente en el videojuego y en general en lo lúdico una forma para estructurar la sociedad de otra forma. De una forma, digamos, no en pos de la clase obrera o trabajadora, sino para fortalecer la explotación. Me refiero a lo que entendemos o algunos llamamos como sueño californiano, ¿no? La ideología californiana, la Silicon Valley. Son estos señores que han dado vida a todas las startups y empresas que hoy en día están gobernando el mundo de alguna manera, a través de empresas que facturan millones de millones y que detienen secuestrados todos nuestros datos y nuestra vida digital. Para estos señores, lo lúdico era algo fundamental. Podría traer muchos ejemplos. Me gusta mucho uno en concreto. De hecho, tenemos una obra que habla exactamente de este ejemplo en una exposición que tenemos ahora mismo en Concheras de Sanz hasta finales del mes. ¿Sí? Si la quieren ir a ver. Y es un experimento del 1993 donde un señor, Carpenter, que luego será el fundador de Pixar, en el marco de uno de los festivales de arte y tecnología más importantes del mundo, el SIGGRAPH,
invita a una platea de 5.000 personas a entrar en un teatro. La gente entra, se sienta en su butaca. En la butaca encuentran una paleta de 2 colores, con 2 caras, una cara verde y una cara roja. Bien, el teatro está separado en 2 salas, derecha e izquierda. Y en la pantalla gigante está proyectado un Pong. Bien, este Pong se controla a través de las paletas que cada persona encuentra en su butaca. Es decir, mostrando la cara verde, la paleta iba para arriba, mostrando la paleta roja, iba para abajo. El punto que se tenían que autoorganizar 2.500 personas por lado. Era un experimento en que demostrar cómo a través de la tecnología nos podíamos saltar la intermediación de los gobiernos y de las estructuras de poder. Suena muy lindo. ¿Qué es de este sueño 30 años después? El punto es que es una utopía profundamente de derecha, porque este sueño, esta ideología californiana que busca eliminar cualquier tipo de intermediación que sea estatal o que sea comunitaria, implica el individuo como único elemento de la sociedad. No existen otras sobreestructuras. El individuo es la única persona que tiene el derecho a su propia libertad y en pos de ella hacerlo todo. Y a través de la tecnología y especialmente a través de lo lúdico, los californianos pretendían demostrar cómo la tecnología y todo esto nos ayudaba a saltarnos las intermediaciones porque de forma automática y libre nos haríamos conscientes y nos haríamos capaces de tomar nuestras propias decisiones como una inteligencia conectada y colectiva a partir de individuos. Para las personas que quieran ahondar más en todo este discurso, uno de los referentes filosóficos de esta gente, que es el mal, y es el mal que nos está gobernando, es una filósofa rusa pasada a Estados Unidos que se llama Ayn Rand, que es la filósofa del objetivismo y es la base filosófica y política de todas las empresas de la Silicon Valley. Entonces es algo absolutamente contemporáneo y creo que es importante como leerla y conocerla. Bien, entonces tenemos por un lado un sistema, lo lúdico como elemento de transformación y por otro tenemos gobiernos, empresas, individuos que empiezan a utilizar lo lúdico para transformar la sociedad hacia un sistema de explotación máxima, poner toda la vida en valor. ¿Qué nos queda hoy en día de todo esto, de esta disputa? Los videojuegos son la instancia más contemporánea de lo lúdico, ¿no? Son como la traslación al nuevo medio de mecánicas y formas que vienen desde lejos. Los videojuegos en ese sentido tienen una tradición ancestral casi. Si pensamos sobre todo los primeros videojuegos, cada videojuego recupera una mecánica universal de juego que podemos reencontrar en juegos de mesas incluso muy antiguos. El Mancala, por ejemplo, que es de hace 3.000 años casi. Y cada una de estas mecánicas está relacionada con actividades ancestrales de la vida. La caza, cazar, el juego de la dama, por ejemplo, o el juego del Pac-Man. Pac-Man básicamente está recolectando, está cazando, la siembra. O otras actividades ancestrales como son la guerra, la construcción. Es decir, que el juego y el videojuego tiene un origen muy antiguo, a pesar de ser muy moderno, porque reconecta con toda esta capa. Y entonces, ¿qué pasa hoy con los videojuegos, con lo lúdico? Pues dentro de esta disputa hay un espacio de creación y de pensamiento que interviene en los videojuegos desde una radicalidad revolucionaria o simplemente con un intento de transformar este medio y entenderlo como algo fuera del principio de producción y consumo capitalista. Y en ese sentido, a partir de los trabajos
que hemos hecho con Eurídice, con la gente de Ars Games, he esbozado como 5 notas que os voy a presentar muy brevemente para que nos sirva un poco como idea de las posibilidades que tienen los videojuegos hoy para construir una sociedad mejor, una sociedad anticapitalista, transformar lo real. Entonces, me la tengo que leer porque no me acuerdo de memoria, perdón. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de gana? ¿Tenéis preguntas? Eso, gracias. Espera que llegue el micro. Hola, sí. Sí, solo entiendo que al hablar de videojuegos en realidad estamos hablando de todo lo lúdico, ¿no? Porque en realidad todo este sueño californiano del que hablabas, ¿no? De Silicon Valley, al final lo que mueve son redes sociales, que es la ludificación, ¿no? El añadir normas y objetivos muy claros y maneras de contabilizar el éxito a una cosa, entre comillas, natural como son las relaciones sociales, ¿no? Pero no hablamos de videojuegos per se, por decir así. Es peluda la cuestión. O sea, la respuesta rápida es sí, la respuesta compleja es no. Sí, o sea, entiendo lo que tú dices y aparentemente parece que no. En realidad sí, ¿por qué? Por ejemplo, no es posible entender las redes sociales y las capas tecnológicas de la Silicon Valley sin analizarla desde el ámbito de la gamificación y de los dark patterns. Los dark patterns, los patrones de diseño oscuro y la gamificación nacen en los videojuegos y de los videojuegos se trasladan a otros sectores. ¿Qué es la gamificación? Creo que más o menos todas y todos estamos acostumbrados, pero básicamente es aplicar metodologías, técnicas, formas que proceden del videojuego a cosas que con el videojuego nada tienen que ver. Las redes sociales desde su inicio están llenas de estas técnicas, estos formatos. Y no solo las redes sociales. Además hay, bueno, mucho del capital que operó en la Silicon Valley está muy relacionado con el capital del gaming. Entonces hay una relación financiera. Es más, y creo que en ese sentido un ejemplo claro puede ser el consejero político de Trump en la campaña 2014. Eurídice, ¿te recuerda cómo se llama? Bannon, Steve Bannon, exacto. Steve Bannon es un señor que es como el ideólogo de la internacional soberanista, que una vez echado de Estados Unidos ha venido aquí en Europa organizando todos los movimientos neofascistas, entre cuales Vox, organizándolos como movimiento internacional. Su sede estaba en Italia, por eso conozco muy bien este caso, y dándole herramientas y escuela de partido para tender una estrategia global en toda Europa igual para el éxito, para lograr el poder, cosa que por ejemplo lograron en Italia o en otros países, o quizá logren aquí en unas semanas. Bien, Bannon todo su dinero viene de la industria del videojuego, todas sus primeras inversiones en los primeros años 2000 vienen de la industria del videojuego, y luego utiliza las comunidades gamers como gran laboratorio de experimentación de nueva acción política, de propaganda política del alt-right. El caso Gamergate es eso, es un laboratorio en donde testear una serie de prácticas agresivas de contraataque, de guerrilla telemática desde la extrema derecha. Eso ha sido un testeo que ha funcionado y del Gamergate han pasado ya a la sociedad y se han ido a la campaña de Trump y la han ganado, y se han ido a Bolsonaro y la han ganado. Y así van. Es decir que lo gamer, el gaming, con todo Silicon Valley, tiene mucha vinculación cultural, política, financiera. Entonces, claro, si entendemos el videojuego como mero objeto del juego que yo consumo en Itch.io o lo que sea, te doy la razón. Pero en realidad hay que dar un paso, hay que hacer un zoom out y ver. Esa es la invitación que te hago, no hay que, es la invitación que te hago, evidentemente, no, que lo veamos un poco desde más lejos, para ver otras cosas que me parece que también están ahí. Muchísimas gracias. ¿Otras preguntas? A mí me gusta contestar preguntas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una turra del mal. ¿Sí? ¿Tiene sentido?
No se está aburriendo. Bueno, un poco. Es que con esta calor. Vale, voy acotando como estas 5 ideas, la tiro ahí y luego si es, lo hablamos. Eurídice, ¿quieres decir algo? Ah, vale. Bien, la primera idea. El diseño siempre es un acto político. Diseñar es un acto político. Porque diseñar tiene que ver con la forma en que entendemos el mundo. El ejemplo más banal, cuando programamos, por ejemplo, algo muy sencillo al ordenador, probablemente cada uno de nosotros va a hacerlo de un modo ligeramente diferente, porque programar tiene que ver con la idea de mundo que cada uno de nosotros tenemos. Cuando diseñamos los espacios en una ciudad, cuando aquí en la Rambla se cierra y se empieza a dar más paso a los peones, es un diseño de la ciudad que representa una idea política de cómo tiene que ser la ciudad. ¿Para quién? ¿Para los peones o para los coches? Representa una forma de entender el mundo. Y cuando estamos diseñando un videojuego, siempre esto está ahí, de forma consciente o inconsciente. Segunda idea. Bueno, luego yo escribo mucho sobre esto, os podéis comprar el libro y leerlo bien o preguntarme después y lo hablamos, puedo hablar horas, pero hace calor. Jugar significa negociar. El juego es la forma primaria a través del cual de niñas y niños damos el nombre a las cosas. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo se llama eso? A través del juego. A través del juego de simulación. Las muñecas, la cocinita, etcétera, etcétera. Aprendemos los roles de género, los comportamientos en la sociedad. Esta capacidad del juego está siempre ahí. Jugar implica negociar valores, significados, formas de ser, forma de entender el mundo. Y constantemente cuando jugamos, estamos negociando valores con nosotras mismas, con la persona, el grupo que ha diseñado el juego, con el sistema de juego, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Constantemente hay una prueba, hay una negociación constante entre todas estas cosas. Tercer punto, el videojuego es tecnopolítica. Mamma mía, qué palabrón, es que me encanta esto. Mi socia siempre como me mira mal cuando digo estas cosas. No, es cierto, no dijiste nada esta vez. ¿Qué quiere decir videojuego? El videojuego es tecnopolítico. El videojuego está metido en un entramado de poderes, de sistemas de producción, de formas, de poderes fácticos que dan, que permiten o no permiten. Cuando jugamos podemos generar espacios que tienen sentido en términos políticos. A ver, respecto a lo primero, un ejemplo claro. El caso Apple Epic. No sé si alguien está familiarizado con eso. Epic es la empresa de Fortnite que en los últimos 3 años hizo un juicio, está en juicio con la casa del iPhone por un tema interno, porque básicamente el sistema de iPhone es un sistema cerrado donde nadie puede publicar nada sin pasar por el aro de Apple, y en cambio Epic pretende poder publicar y cobrar sus propios juegos o sus propios servicios sin pasar por el aro de Apple. Vale. Aquí vemos cómo en realidad, si empezamos a investigar esta cuestión, vemos cómo detrás hay intereses poderosos que tienen que ver con la geopolítica. Detrás de Epic está Tencent y está una relación de poder geopolítico que se instancia en las tecnologías que usamos, Huawei, etcétera, etcétera. Es decir y a partir de un caso que parece muy pequeño y muy circunscrito al videojuego, en realidad esto va a ser la gran revolución de los años 20 del mercado móvil. Porque básicamente lo que está pasando y va a pasar es que se terminará el monopolio de Apple como único, digamos, habilitador de servicios dentro de su ecosistema, se impondrá por ley la posibilidad que otras empresas puedan distribuir,
Y por lo tanto cambiará la lógica misma de distribución y acceso del software, no solo en el entorno Apple, sino también en los demás ecosistemas. Para entenderlo, es algo muy parecido a lo que pasó con Internet Explorer en el 98, cuando la Unión Europea multó Microsoft por monopolio, por tener preinstalado en sus sistemas Internet Explorer. Y a partir de esta multa, lo que pasó fue una revolución en el mundo de los navegadores. Llegó Firefox, empezó a tomar cada vez más poder, luego llegó Chrome, etcétera, etcétera. Estos momentos son momentos decisivos en el mundo tecnológico y por lo tanto en el mundo que estamos viviendo. En este momento, el mundo del videojuego, la gran empresa del videojuego es central en términos tecnopolíticos de lo que será, cómo se conformará el mercado tecnológico en los próximos 10, 15 años. Y eso es algo que es muy importante ver porque a veces tendemos como a pensarlo de forma aislada y en cambio está dentro de un entramado mucho más amplio y importante. Cuarta idea. Voy terminando, ¿eh? Uy, ¿cuánto escribí? Ah, no, ¿esto qué era? Esta es la quinta. El videojuego como metodología de participación ciudadana. Claro, estamos acostumbradas a pensar el videojuego como producto, como algo que yo compro para deleite personal o para pensar o disfrute, lo que sea. En realidad, el videojuego pueden ser muchas cosas. Una de estas cosas es una metodología de participación. Es un poco lo que hacemos con Ars Games desde hace años. Es decir, entender que cuando estamos diseñando un juego implica negociar, implica pensar el mundo, implica ponernos en primera persona y confrontar nuestra idea de mundo y encontrar una solución entre todas. A partir de esta idea, pensamos laboratorios ciudadanos en donde a través del diseño de juego sea posible imaginar soluciones a retos ciudadanos o entender simplemente el diseño de juego como un momento de encuentro para repensar el mundo. Un poco como la FAQ Game Jam de los compañeros, una Game Jam donde personas de diferentes tipos se encuentran para repensar el mundo. Un ejemplo de los muchos que tenemos es Juegos del Común. Juegos del Común es un proyecto que realizamos aquí en Barcelona en el 2016, ganó un premio y tal, y tiene que ver con ludificación de datos abiertos. Es decir, existen los datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona, que son información pública, que son una cosa muy aburrida, porque básicamente son hojas de Excel, que nadie mira. Pero en estos datos hay muchas historias, o puede haberla. Entonces propusimos un laboratorio ciudadano en donde, a partir de diferentes colectivos, trabajar estos datos para generar videojuegos. ¿Y qué datos? En su momento nos centramos en dos tipos de datos que reflejaban en ese entonces y siguen reflejando hoy los grandes problemas de esta ciudad para nosotras: la vivienda y el turismo. Sacamos los datasets de turismo y de vivienda y lo ofrecimos una API para que a través de estos datos los grupos de desarrolladores pudiesen crear juegos con ellos. Y de ahí salieron 4 juegos, que todos eran tema vivienda y turismo, donde a través de mecánica de juego sencilla se recorrían básicamente esos datos. Y finalmente estos juegos pasan por un proceso de validación comunitaria con los colectivos y colectivas que están trabajando el tema de la vivienda y de la turistificación en la ciudad. Entonces ya hay algo que va mucho más allá o mucho más atrás, dependiendo de dónde la queramos ver, el videojuego. Es decir, el videojuego como metodología para impulsar procesos de participación, de encuentro comunitarios en torno a retos sociales existentes, conectando la capa digital con la capa del tejido social. Es un ejemplo, tenemos muchos en Ars Games, es un poco nuestro enfoque. Quinta idea, el videojuego como servicio social. Hoy en día una de estas grandes frases que para quienes estemos dentro del mundo del videojuego escuchamos mucho y mucho es GAS, Games as a Service. Nosotras apuntamos al juego como servicio social.
Es decir, ahora mismo lo único, cuando piensas hacer un videojuego y posiblemente vivir de ello, hacer algo con ello económicamente, que no me parece, no está mal, es muy respetable, la única idea es entrar en un sistema de producción y consumo que no tiene ningún sistema local, es todo global. Hay un único mercado, un mercado global, en donde competimos todos y todas, y en donde básicamente la idea o la esperanza es que el juego que has hecho la pete y que tarde o temprano te venga a comprar a alguien, porque si no, no puedes sostener este ciclo. Es el ciclo capitalista postfordista en que estamos, de cómo se desarrolla y funciona la tecnología hoy. Bien, nosotros apuntamos a otro tipo de idea. Videojuego como servicio social, un juego como un servicio que sirva a actores locales a partir de necesidades concretas. Y es una idea que tomamos prestado desde la economía social y solidaria. En el mercado, en la idea de economía social y solidaria, hay un concepto que es la idea de mercado social. Es decir, yo produzco pan y lo vendo a Eurídice porque ella corta el pelo y de esta forma ella me cortará el pelo, yo le paso el pan. No es un trueque, sino que simplemente nuestra economía se retroalimentan entre ellos. Hacemos como un pequeño grupo donde nos alimentamos económicamente entre nosotras mismas. ¿Por qué el videojuego no puede entrar en una lógica de este tipo? Si miramos a otros sectores de la industria cultural, por ejemplo, la industria audiovisual, fotografía, imagen, libros, todo sector de industria cultural existen modelos alternativos. Existen cooperativas, para empezar, en el mundo del videojuego actualmente conocemos 4 cooperativas, 3. Existe entonces modelo cooperativo, existen servicios a sujetos locales, a redes locales. Es decir, yo hago audiovisuales, pero no es que o existe Hollywood o nada. Hay una escala enorme de grises y de necesidad a quien atender. La cooperativa de producción de alimentos que necesita el video publicitario para hacer la campaña X. O el libro, en el mundo de la editoría existen los libros, las pequeñas editoriales que viven de ello. Hay gente que cobra su sueldo digno y que simplemente no está ganando 300 millones de euros, está ganando su sueldo de 1.800, 2.000 euros, 2.500 y vive de ello. Claro, aquí el punto es que cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro sueño, hacer el pelotazo. Lo que proponemos es rebajar la idea y entender el videojuego como un servicio más que podemos ofrecer a la sociedad, a todos los sectores. Y esto va de la mano con una idea, y con esta voy concluyendo. Es una invitación a pensar. El videojuego, claro, el compañero antes decía que es lo lúdico del videojuego. El problema es que hoy en día definir videojuego es muy difícil, muy difícil. Porque el videojuego, pensemos por ejemplo en los juegos de hace 15 años, son muy diferentes. Y hoy en día se producen cosas, entremos en el chío, se producen cosas que ni lejanamente habríamos llamado videojuego hace 15 años. Es una idea en constante transformación. Y esto no es algo que esté ocurriendo solo en los videojuegos. Ha ocurrido en muchos sectores de la producción cultural. Por ejemplo, los cómics. Los cómics en un momento dejaron de llamarse cómics y se convirtieron en novelas gráficas. En términos de lenguaje audiovisual, novela gráfica y cómics, no hay ninguna diferencia. Pero sí detectó una necesidad, un cambio de público, una ampliación del espectro de lo posible en términos de impacto. Y eso está pasando con el videojuego. La palabra videojuego ya nos queda corta y es muy probable que de aquí a los próximos 10-15 años salga un nuevo nombre, una nueva forma de definir esos objetos lúdicos no identificados. Bien, entonces, si esto va a pasar, y tarde o temprano es muy probable que pase, pues también se va a ampliar, como decía, el espectro de lo posible. La gente que juega, los públicos, las necesidades. Entonces, tenemos que imaginar nuevos modelos de producción, distribución y consumo que atiendan a esta transformación. Con esto es todo. Muchas gracias.
Sí, hola, ¿se me oye? Sí, vale. Para el tema de preguntas y tal, ya que tenemos poco tiempo, ahora vamos a probar los interactivos que se han traído aquí, que son 4 interactivos publicados para la FAC Capitalist Jam, la Jam que ha montado la gente que ha expuesto antes que Ars Games, antes que Luca. Y bueno, también en eso, como tenemos poco tiempo, los voy a presentar yo ahí un poquitín más en petit comité y podéis hacer preguntas tanto a unos como a otros. Y nada, hasta aquí las charlas. Ojalá os haya gustado y el objetivo es que esto vaya siendo algo regular, no sé cuánto es regular, pero algo regular como mínimo, así que espero veros en la próxima. Muchas gracias.